Horacio Franco estudió en el Conservatorio Nacional de México y en el Conservatorio de Ámsterdam, donde obtuvo el grado solista cum laude. Es profesor de tiempo completo del Conservatorio Nacional y ha sido aclamado por la crítica internacional como uno de los más importantes flautistas de pico a nivel mundial. Ofrece alrededor de 150 conciertos anuales y su repertorio abarca música medieval, renacentista, barroca y contemporánea, así como música colonial latinoamericana, música tradicional y música popular. Ha tenido presentaciones en una amplia diversidad de salas de renombre, como el Palacio de Bellas Artes, el Carnegie Hall y Lincoln Center de Nueva York, la Filarmónica de Berlín, la Sala de la Ciudad Prohibida de Beijing, Bunka-Kaikan de Tokio, Sapta Hall de Tel Aviv, el Conservatorio de Sydney, la Ópera de Tailandia y Wigmore Hall de Londres. Actualmente forma parte de la Comisión de Memoria Histórica y Cultural de la Presidencia de la República, del Consejo de Cultura de la Ciudad de México y de la Comisión de Diplomacia Cultural de las Secretarías de Cultura y Relaciones Exteriores. Pues aquí estamos con Horacio Franco. Bienvenido, querido, admirado, nunca bien ponderado, John. Qué gusto estar contigo hoy aquí con el público de TV UNAM. Al contrario, un lujo tenerte aquí en la máxima casa de estudios, que Horacio, artista, intelectual, analista, agudo. ¿Por qué mezclar arte con política, Horacio? ¿Por qué no nada más te dedicas a tocar la flauta tan bonito que lo haces? ¿Por qué te metes en análisis político? Hasta diputado constituyente fuiste. Debería, ¿verdad? Debería nomás tocar y ya. Tendré menos preocupaciones en la vida, pero mira, cuando tú eres un artista y has logrado muchas cosas en la vida, ya tienes lo que quieres, ya vives como quieres vivir, ya has logrado una carrera reconocida. En ese momento, y incluso desde antes, yo empecé a tratar de luchar por y por los derechos de mis comunidades y por la igualdad en este país, porque como estudié en Holanda, en una democracia, en los 80, yo me fui en Holanda, pues tú eres un niño, un niñito, yo me fui en 81, tenía yo 17 años, y me tocó vivir la democracia más perfecta que te puedas imaginar, que se pueda imaginar cualquier ciudadano. O sea, todavía me dicen que hablo demasiado de Holanda, incluso me critican de que siempre digo Holanda, pero es que Holanda me marcó la vida. O sea, si yo no hubiera ido a los 17 años a vivir a ese país, que era una democracia maravillosa, donde me di cuenta que México era una dictadura perfecta. O sea, eso de que Vargas Llosa la inventó, eso es un cuento, porque yo la descubrí desde entonces. Cuando llegué a México en 85, 4 años después, dije, es que sí, en verdad, esto es una dictadura bajo la mesa perfecta, porque todo embona, pero nada cuadra. Pues, ¿no? Entonces, finalmente, el hecho de haber vivido una democracia así me marcó para después querer tratar de modificar mi entorno, pero primero tenía yo que proveerme de una carrera. O sea, tenía que tener de dónde sostenerme con un instrumento que es muy difícil, además, para sostenerte en cualquier parte del mundo, en un país donde no se le daba tanta importancia a la cultura, dijéramos, como se le podía haber dado en otros países, aunque México tuvo una política cultural en los 40s y 50s muy importante y muy buena, o sea, y de eso podemos hablar después, pero ya en los 80s empezó a decaer y a decaer y a decaer, hasta que en un momento dado pues viene el Conaculta con Salinas y empieza otra vez otra oleada de dorar la píldora a los artistas, dijéramos, porque el sistema de México nunca cambió. A los artistas siempre nos quisieron tenernos bien, porque como somos sujetos rebeldes, dijéramos, como lo fue Rivera, Siqueiros, Orozco, etcétera, etcétera, pues tenían que tenernos bien y además estaba bien, o sea, somos una moneda de cambio. O sea, como los indígenas los tuvieron en la democracia priista, los tuvieron bien antropológicamente hablando, bien escondiditos y bien discriminados. A los artistas nos tenían muy bien, dijéramos, controlados. Controlados, y aparte
sostenidos, pues, ¿no? Las becas del FONCA, que siguen ahora, porque mucha gente dice, no, ya con López Obrador se acabaron las becas. No, siguen las becas del FONCA, pero hicieron becas, o sea, es un sistema muy benemérito, incluso en los 40s y 50s también, y en los 60s, incluso en los 70s, con la señora López Portillo, que le dio un gran impulso a la música, sí, con sus que veres y la mayoría de músicos extranjeros que ayudaron también a elevar después el nivel en los 90s y en los años 2000 y 2010. Pues muy chistoso, A ti te invitaron a ser titular de FONCA. Sí, me invitó muy amablemente el presidente cuando era presidente electo y pues es que yo no, mira, yo a raíz de lo de la constituyente dije, en mi vida me vuelvo a meter como funcionario de ninguna manera. A ver, pero cuéntame, vamos un paso atrás, constituyente, fuiste con el PRD, Horacio. Imagínate, yo recuerdo, qué cosa. Yo que te admiro tanto, viendo de repente, no solo fuiste, pero te usaron. Muy bien. En los espectaculares ahí, llamando al voto por ya un PRD bastante echado a perder, ¿no? Sí, pero ¿qué pues, pasó ahí? Mira, ahí me bailaron porque como buen artista que soy, soy muy ingenuo a veces y a veces caigo en trampas. He caído en varias trampas en mi vida, después te voy a contar otras trampas. Pero esta trampa fue que me invita Jesús Ortega y me dice, ¿quieres ser externo del PRD para ayudar a modificar la Constitución que se está redactando en cuestión de cultura? Y yo, a ver, espérame tantito, que no me tengo que afiliar, pues yo no me afiliaré ni al PRD ni a ningún partido. Ok, eso me suena razonable, ¿no? Bueno, número 2, no causa honorarios, es honorífico el puesto. Claro. Dije, pues mejor, porque yo no soy profesional en asesorar a nadie, ¿no? Yo simplemente cobro por tocar y cobro por dar clases, de ahí vivo, ¿no? Entonces sí, ok. Entonces, como no me dijo la palabra diputado, esa palabra a mí me hubiera hecho decir inmediatamente, gracias, pero no gracias. ¿Imaginaste que era alguna comisión? Alguna cuestión, ¿sí?, como de consejero. Claro. Cuando me dice, ¿quieres ser externo del PRD para ayudar a modificar la Constitución? En cuestión de cultura dije, pues qué bueno, ¿no? Sí, claro que sí, porque me interesa. Yo tenía varias propuestas desde hacía mucho, ¿no? Claro. Para poder implementar la educación artística obligatoria a la tercera parte del tiempo, en primarias, secundarias y prepas en la Ciudad de México, para darle seguridad social a los artistas callejeros, por ejemplo, que era muy necesario. ¿Se logró en la Constitución esta propuesta? No ¿Sí tengo se idea. incluyó? Yo me salí porque me trataron de comprar. Me salí por varias cosas. Mira, me salí por 3 razones fundamentales. 1, no había una comisión de cultura, lo cual para todos los que estábamos de cultura fue de veras una patada en el hígado, porque no había comisión de cultura, nos hicieron formar parte. Bonilla, Damián Alcázar. Bueno, Damián Alcázar pidió permiso desde el principio y todos los que estábamos por cultura casi nunca nos pudimos reunir porque nos pusieron en otras comisiones que no eran las nuestras, ¿no? O que no había una comisión de cultura exprofeso para eso. Entonces estábamos muy a disgusto ahí porque no había comisión de cultura. El mismo Mardonio Carballo hubiera podido contribuir, que estaba ahí, bueno, también Alcázar, Bichir, claro, Bonilla, bla, bla. Yo quería estar con Morena porque me di cuenta de que los diputados de Morena en realidad tenían mucho más congruencia y mucho más razón. Pero bueno, pues estaba yo en el PRD con Cátedra Artigues, que estábamos ahí, pues, representando más bien nuestras ideas, ¿no? Pero mira, eso fue por una parte, no comisión de cultura. Número 2, en un momento dado nos dicen, pueden contratar 4 asesores a razón de 44,000 pesos al mes y pueden nombrar a quien quieran. Yo dije, no, gracias, pero por favor, no gracias, claro, porque no me interesa. No, porque además yo no quiero asesores, yo lo que quiero es que pase las propuestas que tengo yo. Pero pues no, eso me sonó así como que a moche, ¿no? O sea, 4 asesores, yo no recibo nada, pero, claro, puedes nombrar a tu hermano, puedes nombrar a tu marido, puedes nombrar, no, claro, no, gracias, yo no le entro a ese juego. Se me hizo un juego muy sucio, sí, ¿no? Luego, además el convivir con políticos no es o sea, yo decía, perdón, pero ¿qué chingados estoy haciendo aquí? ¿No? O sea, el convivir con políticos y con estas conversaciones, con este tipo de lenguaje que usan, yo dije, no, es que aquí no pertenezco, aparte. Entonces, esa fue otra razón. Y la última fue que me trataron de comprar, ¿no? Cuando me trataron de comprar, porque estaba yo empezando a faltar por conciertos, porque también lo hizo, pues Bichir lo hacía también, Bonilla por funciones. O sea, nosotros vivíamos de esto, ¿no? De nuestro claro, business de cultura y de hacer arte, pues, ¿no? Entonces a mí me empezaron a caer conciertos, ya tenía yo contratos firmados y empecé a faltar.
¿no? Y entonces fue cuando mi coordinadora me dijo, oye, estás faltando mucho, ¿por qué no? Pues es que tengo conciertos y yo vivo de esto, ¿no? Y si no, de veras, yo vivo de mis clases en el conservatorio, pero no me alcanza con eso, tengo que dar mis conciertos, ¿no? Bueno, ¿y cuánto cuestan tus conciertos para que los canceles? Y aquí te damos. Dije, no, gracias. O sea, te ofreció billete en ese para que momento pudieras asistir. me ofreció. ¿Quién? ¿Quién te ofreció? No importa quién, no importa quién. Ya Alguien lo de ese partido. investigarán, alguien de ese partido. Me dio tanto coraje que en ese momento redacté mi carta de renuncia y nunca más volví a estar ahí. Y fui la persona más feliz del mundo. Además, fui la persona más infeliz del mundo y te lo tengo que decir cuando estaba yo de diputado, porque no entiendo ese mundo. Es un mundo... Imagínate que... uno que empieza un concierto a las 8 de la noche y tienes que ir, cuando yo dirijo una orquesta, pues, todo el mundo tiene que ir sincronizado al mismo tiempo, ¿no? Y si te citan a las 9 de la mañana para estar ahí, tú estás a las 9 y la reunión empieza, o el pleno, o ¿cómo se llama así? La sesión empieza a las 11:30 porque los diputados que dobleteaban no llegaban porque estaban dobleteando en la Cámara de Senadores o en la Asamblea Legislativa de Diputados. Dices, ¿sabes qué? Yo no estoy jugando a esto, yo no voy a venir a perder mi tiempo. Dejé de dar clases en el conservatorio, dejaba yo a mis alumnos sin clase, que para mí es de lo más importante. Empezaba yo ensayos tarde, además porque los diputados del PRI, PAN, PRD, etcétera, etcétera, llegaban tardísimo a las sesiones. ¿Sabes qué? Yo no puedo seguir con este Entonces, juego. mejor participar en política, porque sigues participando en política desde los medios, desde la música. Mejor. Está muy bien, ya entiendo por qué no querías volver a acercarte a la burocracia frente a esta oferta, pero eres obradorista. Si apoyas a la Cuarta Transformación. Mira, apoyo a la Cuarta Transformación, apoyo a López Obrador y a la Cuarta Transformación porque apoyar a esto es apoyar mis ideales, por los que siempre soñé, esos ideales que aprendí en Holanda, de democracia igualitaria, de no discriminación, de no racismo, que hoy en Holanda es otro desmadre, Europa ha involucionado de una manera verdaderamente fenomenal desde el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Ya a partir de entonces el mundo se ha ido segmentando, segregando, polarizando, discriminador, racista, clasista, etcétera, etcétera. El neoliberalismo lo exacerbó. Entonces, si yo he soñado lo mismo que decía Helguera, si yo he soñado con un gobierno como el que ahora tenemos, pese a que haya cosas que no nos pueden gustar, pese a que haya cosas que no estás de acuerdo, tienes que apoyar un movimiento, no por el presidente mismo, que es un emblema, no por el presidente mismo, que es un símbolo ya de un heroísmo mexicano cultivado a través de 20 años de lucha o más de 20 años de lucha, etcétera, etcétera. No es nada más López Obrador, es lo que él representa y para lo cual estamos viviendo todos en México, que es el bien común. Entonces, yo apoyo a la 4T o a López Obrador porque apoyo precisamente el bien común, porque apoyo un sino y un destino para México de otra manera a la que se venía maltrazando desde hace tantos años. Yo apoyo a la 4T porque finalmente es apoyar a tu país nada más, ¿no? Y no es porque ni patrioterismo, porque ese patrioterismo barato de los insignios patrios y la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera, nunca me entraron por la cabeza ni por la emoción, pero sí porque yo quiero mucho a México, porque es un país finalmente impresionante. Lo sabes tú, que estás aquí desde hace tantos años y que eres ya más mexicano que muchos mexicanos, ¿no? Pero es que quieres el bien común para tu país y para el mundo, finalmente, porque no es justo que a México se le haya despojado de tanto, que todos los días nos enteramos cada vez de más y más y más y más cosas que dices, ¿hasta cuándo de veras iba a ocurrir que hubiera un gobierno como este, ¿no? Entonces, yo estuve esperando, pues desde que llegué de Holanda en 1985 hasta 2018, estuve esperando más de 30 años por un gobierno así, 33 años por un gobierno así, ¿no? ¿Cómo no voy a apoyar algo así es, que pues era necesario? Es un marco, un horizonte de construcción de la patria, del bienestar para todos, una cosa hermosa y que yo siempre también he apoyado. A veces me preocupa que, pues ya que estamos en el poder, este proyecto, pues los de siempre, los que tienen estas mañas de corrupción, de clientelismo,
Los oportunistas de siempre, pues vienen y siguen haciendo lo mismo, ahora dentro del marco de la Cuarta Transformación. ¿Qué hacer para defender esos ideales originarios sin ser sectarios? Porque tampoco se trata de que solamente sean los puros, tiene que ser un proyecto amplio, pero con criterio, ¿no? Hey, mira, lo que tú has hecho también, empezar desde tu trinchera. O sea, nadie va a hacer las cosas por ti. Y tú, como puedes, de la manera en la que puedes hacerlas, desde tu trinchera y desde tu campo de acción, tú eres UNAM, bla, 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 yo soy músico, yo estoy en las mesas de Astillero, en las mesas de Serrano, a veces con Ernesto Ledesma también, qué sé yo, ¿qué te puedo decir? ¿No? Me invitan de repente, eventualmente, no, semanalmente con Astillero, sí, y con Serrano, pero, o sea, el mismo ejemplo que estás haciendo tú y que estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquier gente, cualquier ciudadano, simplemente tratando, en primer lugar, de no caer en la tentación de la corrupción, de no caer en la tentación de ser un mal ciudadano. Y sobre todo, ya les hablo a los estudiantes universitarios, les hablo a los profesores, les hablo a las amas de casa, les hablo a todos los que están informados y que ven medios de comunicación alternativos y no están indoctrinados por la falsa prensa mercenaria, que lo único que quiere es golpear y golpear y golpear a diestra y siniestra, inventando noticias falsas, inventando catástrofes que no existen, diciendo y proclamando que este país ya se lo llevó el tren porque está López Obrador y desde el momento en que iba a entrar dijeron que este país iba para mal y que el dólar iba a valer 30 pesos, bla, bla, o sea, lo que ya sabemos. Pero toda esa gente, todo el conglomerado cultivado, dijéramos, y sensible, tendría que en verdad difundir los medios de comunicación con la gente que no tiene contacto con ellos. Es decir, en las familias, por ejemplo, y lo pasa con mi familia también, mi familia política, hay mucha gente que nomás no traga el gobierno, ¿no? Y muchas familias se han separado por eso, se han peleado por eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer lo posible porque esta gente que no entiende por dónde va la cosa y que no está sensibilizada porque no creció con ello, no creció como creció en una burbuja y un capelo de cristal de clase media o media alta, no se da cuenta de lo imprescindible que es que en México, para que sea una potencia como ellos sueñan que tiene que ser, como Dinamarca o como Noruega o como lo que sea, tiene que haber igualdad social, no tiene que haber racismo ni discriminación, y tiene que haber, sí, obviamente, tú lo sabrás tú tan bien como yo, obviamente en Dinamarca hay una gran diferencia cultural y racial y étnica con los esquimales, que son los groenlandeses, ¿no? Pero no quiere decir que los groenlandeses tengan que pasar hambre, si tengan que ser discriminados por ser de otra manera como son los anglos o los anglosajones en Dinamarca. O sea, esa igualdad todavía no se alcanza en México y se tiene que alcanzar. Un amor propio, un respeto a su gente, a su historia. Esa es la cosa, la gente luego cree, esta clase alta que viven en esa burbuja, creen que la forma de desarrollar a México es dejar de ser México, ¿no? Eso es lo feo, cuando justamente es lo contrario, es aprovechar y sembrar desde las raíces. Vamos a ir un breve corte, estimado Horacio. Regresamos ahora para este fascinante diálogo con gran músico, amigo, activista, analista. Aquí seguimos con Horacio Franco. Muchas gracias, querido. Gracias, John. Mira, una de las grandes causas en que defiendes en tu vida pública es los derechos de la comunidad LGBT+. Me están faltando varias letras ahí. Como 20 ya. Pero la diversidad sexual, de género, es una causa muy importante que cada día toma más empuje en la sociedad y cada vez es más aceptado por la juventud. La verdad es que hemos tenido un giro generacional fuertísimo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que tú quisieras compartir con la comunidad universitaria para favorecer esta lucha? Fíjate que es el mismo que estaba yo diciendo antes sobre la 4T, que lo que necesitamos ser realmente todos los que tenemos una mente progresista abierta y ligada a los derechos humanos es educar y más educar. Educarnos a nosotros mismos y educar a toda la comunidad
que no sea universitaria, que no sea nuestra comunidad, dijéramos, inmediata, si somos del grupo LGBTT más, lo que sea, pues educar a los que no son. El problema también, y eso muy poca gente lo ha dicho en realidad, es que la comunidad LGBTI no es una comunidad tampoco y es un reflejo, como todas las comunidades en México, y yo creo que en el mundo también, pero en México, hablo más de México, lo conozco mejor. En México esta comunidad no es una comunidad, es un reflejo realmente de toda la división social, racial y clasista Eso que es muy hay. importante. Ese es el problema. O sea, uno dice, sí, los gays y lesbianas, sí, en la comunidad LGBT, sí, pero en esa comunidad hay muchísimo racismo, muchísima discriminación, muchísimo odio, en verdad es terrible. Mira, les voy a contar una anécdota que veo un amigo cercano mío, muy sensible y muy buen músico además. Él iba con unos amigos, ¿no? De clase media bastante acomodada, que son pareja. Iban en Reforma 222 y vieron que dos muchachitos, según me comenta mi amigo bastante de clase humilde, pues, estaban agarrados de la mano y dándose un beso. Estaban dándose besos ahí en Reforma 222. Pues estos dos, la pareja gay, fue a llamar a la policía para que los separara. Hazme favor. Increíble. O sea, en esa tónica. Y bueno, mi amigo, que es obviamente muy progresista, les dejó de hablar, ¿no? O sea, les dijo, ¿saben qué? Goodbye, no quiero nada con ustedes. Porque si yo viera eso también, diría, bueno, pero ¿dónde está tu congruencia, tu pundonor, tu decencia y tu congruencia? Pues, ¿no? O sea, irte así de bruces contra alguien que finalmente pues es de tu misma preferencia sexual. ¿Por qué te molesta? O sea, ¿cuál es el problema? Claro. Pues, ¿no? O sea, tú no te quieres dar ese derecho de poder besar a tu pareja en público. Es terrible, pues, ¿no? Lo que pasó, obviamente, también ahí Six Flags, ¿no? En Six Flags, bueno, obviamente, esos son, sí, pero este centro, este tipo que sacaron en el video, bueno, ese tipo es un bárbaro también. O sea, esa barbarie que seguimos viviendo, que seguimos mamando todos los días, es precisamente lo que hace que los derechos humanos no progresen. Pero ya dentro de la comunidad, como te decía, hay mucho racismo, hay mucho clasismo. Dentro de la comunidad de hombres que nos gusta acostarnos con otros hombres, ¿no? De los homosexuales, hay muchos clanes también y van en contra, pues, ¿no? Van en contra, ¿no? Las musculocas contra los cabaretitos, contra los no sé qué, los no sé cuántos. Bueno, pero ¿dónde está realmente el sentido de comunidad? Claro. Que es lo mismo que pasa en la Iglesia Católica. O sea, si tú ves en la Iglesia Católica cómo discriminan, empezando por las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y cómo entre ellos también hay una enorme diferencia de prebendas y de privilegios. Digo, Sandoval Iñiguez, por ejemplo, que vive como un faraón con un boato increíble, pues no es igual que amigos curas que tengo yo o amigas monjas que son verdaderos soldados de Cristo y mira, te lo dice un ateo confeso, ¿no? Es que son verdaderos soldados de la iglesia y que trabajan o como el padre Solalinde, ¿no? O como hay tantos sacerdotes en todo el mundo que trabajan por la comunidad y por su grey y porque finalmente no haya desigualdad, pero estas desigualdades en el ejército también, por ejemplo, o sea, mira, es que yo lo que haría, por ejemplo, yo le preguntaría al secretario de la Defensa, a ver, secretario, díganos, por favor, ¿cuándo vamos a reconocer los derechos de los homosexuales, de las minorías sexuales en el ejército? Por ejemplo, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, ojalá que algún día lo haga, ¿no? Eso es un gran tema, ¿no? Estás sacando muchos temas importantes y la importancia de ver de manera integral todas las luchas, ¿no? Con el racismo, el clasismo, discriminación sexual, machismo. Hace unas semanas estuvo en el programa Tenoch Huerta, ¿no? Sí. Comentaba sobre lo mismo. Estupendo programa que hicieron. Sí, no, Tenoch él es estupendo. Es muy generoso y muy franco y directo como tú. Y hablaba de eso, ¿no? Él es un luchador por la igualdad racial, pero esto siempre viene absolutamente mezclada con la cuestión de clase. Y no podemos olvidarnos de eso. Quiero aprovechar, querido Horacio, que ahora justamente estamos lanzando una convocatoria del nuevo periódico.
de los estudiantes y las estudiantes de la UNAM, que se llama Goya, desde el PUEDS, el Programa Universitario sobre Democracia, que justamente el tema central para esta convocatoria es, le pusimos así, nuevas formas de vivir el sexo y el género. ¿Todos y todas amamos igual? Es la pregunta. Entonces, quienes nos estén viendo de los estudiantes y las estudiantes de la UNAM, que nos manden sus artículos, y Horacio ya se comprometió a estar en la presentación, así que si mandan algún texto, van a estar aquí para conocer a Horacio. No, yo feliz, porque además eso hace falta mucho, aglutinar en un movimiento cultural, como la UNAM representa la cultura en este país, e instaurar foros precisamente donde se esclarezcan, donde se expongan, donde se propongan ideas de gente inteligente, de gente sensible y de gente que es ciudadana normal también. O sea, el problema por ejemplo, el problema con las marchas LGBT, y ahí me remito a todas las marchas que se hacían antes de la pandemia, ¿no? Bueno, esta última se hizo también el año pasado, pero es que se relaciona mucho la marcha con una fiesta, ¿no? Con una fiesta que yo no digo que esté mal, ¿no? Pero los derechos y las obligaciones ciudadanas de la comunidad LGBT van más allá ya de una marcha celebrando lo de Stonewall en 1969. Ya van más allá de celebrar nuestros derechos o de pedir nuestros derechos porque ya los tenemos. Es más bien, como te decía al principio, educar y educarnos, porque sigue habiendo aún mucha discriminación hacia los trans. O sea, ese es otro rollo, rollo muy aparte, ¿no? Muy aparte, donde finalmente son las víctimas más primigenias de todo el odio, de todo el odio a las minorías sexuales. Siempre lo fueron. Carlos Monsiváis me lo dijo muchas veces, aquellos que sacaron la casta primero, por todos nosotros fueron ellos, ¿no? Fueron los y las trans y todas las travestis y toda la gente que hizo toda dijéramos, la exposición de lo que fuimos o de lo que somos desde los años 40 y 50. Si a él le tocó vivir eso, ¿no? Claro, no, es un gran luchador, que abrió brecha en esta materia. Ahora, la Ciudad de México se adelantó a la historia. En realidad, la Ciudad de México avaló las sociedades de convivencia y el matrimonio igualitario. Junto con Coahuila, curiosamente. Junto con Coahuila. Sí, junto con Coahuila, pero mucho antes que incluso que París. Claro, el matrimonio antes de San Francisco, incluso. Claro. O sea, la Ciudad de México se adelantó con la llegada de la izquierda a la ciudad, entonces ya hay una impresión de que esta ciudad sería pues gay friendly, ¿no? En general. ¿Lo sientes así? ¿O cómo o sea, ya se hizo realidad, por lo menos en ese tema, la utopía de Holanda que... No, mira, ¿no? En Holanda sigue habiendo también homofobia, en todo el mundo. Mientras haya una religión o una comunidad religiosa ultraderechista que manipule la verdad y que manipule a partir de su verdad lo que debe ser la verdad del ser humano, entonces estamos mal, estamos francamente mal. Entonces, eso existe en toda Europa, existe en los países más progresistas, existe en San Francisco, ¿no? Y hoy por hoy ya reconocemos además, mira, curiosamente, que hay personas de la comunidad de LGBT que son de ultraderecha también, o sea, no está mezclado, o sea, lo único que logró México en los años 90, no, en los años 2000, a principios de los 2000, con las sociedades de convivencia y luego con el matrimonio, fue lo que teníamos que tener todos los ciudadanos LGBTI, todos los ciudadanos indígenas, y todos, que son derechos garantizados, nada más. No, hoy por hoy lo tienen que tener las comunidades trans también, lo tienen que tener todos los derechos garantizados. Y eso costó sangre, sudor y lágrimas, primero en Uranga, luego a David Razú y luego obviamente ya con la Sagrada Ley de Ebrard, con la cual yo estoy casado, ¿no? Obviamente costó realmente mucho esfuerzo, pero ya lo tenemos. Eso no es el problema. O sea, la cuestión de los derechos, todavía en muchos estados sí, obviamente para las mujeres también que quieren abortar. Bueno, ya la Suprema Corte ya se hizo grandes logros con eso. Las mujeres que quieren abortar y la comunidad trans ya lo tiene que tener, y ya la comunidad LGBTI ya lo tiene también, ¿no? Ya nos podemos unir, ya podemos casarnos, etcétera, etcétera. Pero no es eso, es
realmente que la educación penetre de otra manera, que la educación y el respeto, y no hablo de tolerancia porque odio, yo siempre lo he dicho, eso no son palabras del presidente, pero nada más, sino yo desde los años 80 estoy siempre diciendo, no hay que usar la palabra tolerancia, sino la palabra conocimiento, o sea, entender, educar, conocer, y conocer te hace precisamente aceptar. Porque la tolerancia es una posición externa, ¿no? Yo tolero, no estoy de acuerdo, es lo implícito, como de aquel dicho famoso de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que digas, pero estoy dispuesto a incluso morir por defender tu derecho a decirlo. Entonces, pero al final te estás expresando un repudio hacia esa otra, que tú estás diciendo, más bien hay que acercarse y conocer y realmente vivir juntos en comunidad, con respeto y cariño y humanismo. Sí, pero mientras no haya autoridades, mientras no haya educadores, mientras no haya comunidades religiosas dispuestas a hacer eso, aunque el Papa lo diga, ¿no? Porque el Papa Francisco ha sido bastante, si no abierto, si no explícitamente gay friendly, dijéramos, ha dicho, bueno, pues quién soy yo para juzgar, ¿no? Pero en ese sentido, mientras haya una gente como Sandoval Íñiguez, por ejemplo, que siga echando mierda y siga echando leña al fuego para todo, para todo lo que él no esté de acuerdo, pues obviamente pues va a seguir habiendo gente que lo sigue y que va a estar manipulada, ¿no? Mientras siga habiendo gente como Gabriel Cuadri, ¿no? Que en verdad es una gente muy nociva precisamente para la conducta, para el conocimiento y la culturización de la sociedad, ¿no? Porque a él puede no gustarle, pero, o sea, el denostar de esa manera, el decir, el echar también, el echar toda la serie de insultos que lanza como legislador, pues es como para una sanción política, ¿no? Claro. Terrible. Pero obviamente no es, como te digo, no son los derechos, no son las prebendas sociales, es más bien la educación. Mientras no haya eso... Pero la nueva generación sí viene con... Bueno, por lo menos los jóvenes y las jóvenes de la UNAM, de bachillerato, licenciatura, yo estoy viendo un cambio cultural fuerte. Mucho. No sé si lo hayas percibido, pero yo tengo esperanza de que esto vaya para arriba, para adelante, ¿no? Son muy abiertos porque la cultura del Internet, la culturización inmediata del Internet les ha dado una inmediatez de formulaciones vivenciales nuevas, como el poliamor, como bla, 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 ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, los jóvenes hoy por hoy son mucho más despiertos, abiertos y perceptivos, pero además con la pandemia eso se vino muy abajo por toda la cuestión del aislamiento, pero la cuestión es cómo esos jóvenes van a digerir toda esa información, no nada más respecto a la sexualidad, sino hacia todo, ¿no? Cómo estos jóvenes que tienen la misma capacidad que tenían nuestros antepasados hace 7,000 años, o hace 5,000, cómo todo esto, con toda la información, van a poder realmente hacerse un criterio formado a partir de lo vivencial y no nada más de la información que tienen. Entonces, ese es el peligro. A mí se me hace que sí tienen mucha información y son muy plurales en ese sentido, y yo por eso los admiro mucho. Pero en un momento dado hay que tener en cuenta que no nada más la información te ayuda a madurar, sino la vivencia y la cuestión total y absolutamente experimental de emociones, etcétera, te ayuda. Y en un momento dado, yo he visto jóvenes, por ejemplo, que tienen mucha información y no saben cómo procesarla y se bloquean mucho. Se bloquean, lo he visto con sobrinos, lo he visto con gente, con alumnos, y entonces sí, obviamente, y hasta en la música, ¿me crees que no nada más en esta cuestión, en la música tienen tanta información que yo como maestro siempre les digo, prohibido estrictamente escuchar videos o escuchar discos de lo que van a tocar ustedes. Mira. No, eso es terrible. O sea, a ver. Es como cuando tienes algún mal de enfermedad, ¿no? Ir a buscar en Google las recetas, es lo mismo, es lo peor que puedes hacer. Porque... Lo haces y te puedes morir. O sea, como músico no te mueres, pero como músico, si tú no tienes un contacto... A ver, ¿qué es un intérprete? Un intérprete es precisamente alguien que recrea una partitura a partir de un texto escrito por un compositor, ¿no? Bueno, ese texto, esas notas, son un código que un compositor utilizó para poder comunicarte tus ideas y que tú las recrees.
Bueno, tú tienes que tener una comunicación con esto, con el papel, Claro. no con cómo lo hace fulano, sutano, mengano o yo. O sea, no. O sea, tú tienes que tener ese contacto para poder procesar esa información en tu cerebro. ¿Viste? Es como leer un libro, un audiolibro, pero no sé, de otra manera incluso, porque el audiolibro no lo puedes copiar, pero una interpretación de otra gente cuando tú estás tocando una cosa y le copias a alguien ya es, o sea, estás castrando tu personalidad. El código... Es que sería como leer un libro así como por el hombro del junto. Exactamente, o algo así, no sé qué sería, pero sí, o sea, es como yo les digo, a ver, Mozart cuando estrenó sus conciertos de piano que él los tocaba, la versión de quién oyó, de qué youtuber, o sea, de qué pianista por YouTube, ¿no? O por CD o lo que sea, ¿no? Nunca. Entonces, obviamente ese exceso de información para mí es bien peligroso, ¿eh? Puede ser nocivo para la castración de la personalidad de la gente. Una reflexión muy importante, estimado Horacio. Vamos a un segundo corte y regresamos ahora con nuestro gran amigo, colega Horacio Franco. No se vayan. Gracias. Aquí seguimos con Horacio Franco. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Gracias, John. Estamos hablando sobre un tema para mí apasionante, la música, que es tu mero mole. Ahora sí, estoy viendo una cita tuya que dice lo siguiente. Somos música desde que fuimos concebidos. Primero, al percibir los latidos del corazón de la madre y posteriormente el propio. Lo que es el primer contacto con el sentido del ritmo. Me parece hermoso. O sea, la música lo traemos cada ser humano desde el primer momento. Claro, por eso es la más ancestral de todas las artes. Antes de aprender a ver colores, a discernirlos, antes de aprender el significado de las palabras, ya traemos el beat, el corazón de nuestra madre y luego el de nosotros. Por eso la música la llevamos por dentro, pero no hay gente a la que no le diga algo la música. Es un lenguaje muy universal. ¿Y qué es la música? O sea, no es nada más un ritmo, no. Es una... o sea, ¿cómo distingues entre el canto de un pájaro? ¿Eso es música? ¿O es música es solo lo que hacemos los humanos? No, mira, los sonidos de la naturaleza, como el canto de un pájaro, o el ruido del río, o lo que sea, ¿no? El ruido del viento, que es maravilloso, son procesados y trabajados por el cerebro humano, por la mente humana, para ordenar esos sonidos, ordenarlos dentro de un determinado periodo de tiempo, y hacer música con lo fundamental que es el beat, el ritmo, la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿sí? ¿No? El tactus, se llamaba tactus en el medievo porque te tocaban acá para sentirte el pulso, el tacto del tactus. Entonces, con eso ya tienes la música. O sea, la música es el hecho de ordenar con el conocimiento, con el sistema cognitivo humano y con la sensibilidad, obviamente, todos esos sonidos, ordenarlos dentro de un sistema que ha habido muchos sistemas y en todo el mundo hay sistemas diferentes para poder en un momento dado expresar emociones a partir de esos sonidos. ¿Y por qué la flauta para ti? Porque ¿cuándo y dónde te enamoraste de ese instrumento en particular? En la secundaria, cuando tenía yo 11 años, que fui como el burro que tocó la flauta, como la fábula del burro que tocó la flauta, porque yo nunca había tenido ningún instrumento en mis manos, y me di cuenta que tenía yo mucha facilidad para la flauta escolar, la flauta que Hitler instituye en los años 30 y que fue en Hitler el que se le ocurrió esa idea de usar la flauta para todos los niños del mundo, pues, casi. Sí, en realidad es Hitler el que se le ocurre la flauta de pico. Era un instrumento que se usaba mucho ya como un instrumento de aficionados. Es un instrumento que se deja de usar hacia 1750 en Europa. Había tenido un auge, dijéramos, relativo. Hasta 1750 se deja de usar como se dejó de usar el clavecín, la viola da gamba, el laúd, la teorba, y se dejan de usar por obsoletos porque ya no pueden seguirse desarrollando para la dijéramos, la imagen sonora, para el desarrollo posterior de la música que tenían en ese momento los europeos. Y se rescatan esos instrumentos otra vez, todos los que mencioné, se rescatan a finales del siglo XIX. Y a partir de entonces fue en Inglaterra, sobre todo, que una familia Dolmetsch, los Dolmetsch hicieron un gran rescate de todos esos instrumentos y pasaron a Alemania también y se hicieron como la flauta de pico, la flauta dulce, se hizo instrumento muy de aficionados y muy de music lovers, music liebhabers, se dice en alemán, de las familias que sean house music y que entonces, bueno, a partir de eso, Hitler
Mahler, que era muy culto, ¿no? Se le ocurrió hacer de ese instrumento, porque es muy fácil de insuflar, muy difícil de controlar. Eso no lo vio él, porque tampoco tocaba él, pero es de los instrumentos de aliento de todos, es el más fácil de insuflar, de soplar, pero el más difícil de controlar por la afinación y por otras cosas. Pero bueno, lo instituye. Pero te tocó gracias a los azares del destino. Sí. Llegó a tus manos en la secundaria. Sí. Y fue inmediato el amor. No, fíjate que no. Mucha la facilidad. Y fue unos días después de que ya había yo descubierto que podía sacar las piececitas de oído, ¿no? Muy fácil. Dije, ay, qué fácil me sale, pero pues ya. También me sale fácil muy bien las matemáticas. Y yo quería ser egiptólogo. Me tenía muy buena retención para los datos de historia, ¿no? Y de biología me encantaba también. Pero fue con una compañerita que tocaba el piano, que todavía tengo contacto con ella, y le agradezco mucho que me haya dado esa oportunidad, porque el maestro de música nos invitó a escucharla, después de la clase, a escuchar que tocaba Mozart en el piano, una sonata de Mozart, y me cautivó de tal manera cuando la oí, fue como un rayo de luz, así como, wow, una epifanía, en realidad, fue una epifanía, y una revelación en mi vida, que me haya llegado Mozart, así, la música clásica. Yo nunca había estado expuesto a la música clásica. ¿Dónde creciste, Horacio? Yo en la Ciudad de México. ¿Sí? En la Ciudad de México, sí. Soy hijo de una familia de clase trabajadora. Mis papás no pudieron terminar ni la primaria. O sea, entonces ellos eran gente de clase trabajadora que lo único que era, mi papá era el marido proveedor y mi mamá era la ama de casa que quería. Tu madre es de Guerrero, si no me equivoco. Mi mamá de Chilapa, Guerrero. Sí, exactamente. Pero, pues, mi mamá trabajó haciendo limpieza en las casas y mi papá trabajaba como cantinero. Entonces ellos no tenían la inducción a la cultura y a la educación y a los deportes tampoco, ¿no? O sea, para ellos, mis hijos tienen que estudiar en la escuela y una carrera, ¿no? Médico, ingeniero o lo que sea, ¿no? Abogado, ¿no? O poner un negocio, ¿no? Y eso ya era la realización para ellos. Pero mira, el exitazo que resultó su hijo, no querían que fuera músico, no querían, pero bueno. Reivindicaste el camino. Dijéramos que hice lo que me dio la gana, ¿no? Y murieron ya hace muchos años, pero muy contentos de que hubiera hecho lo que me dio la gana. Pero, entonces, descubrí mi verdadera vocación al oír la música clásica. Y yo a partir de ahí me hice el más nerd y el más freak de toda la música clásica. Yo no quería oír otra cosa. O sea, para mí, después de 1975, todo el hit parade se olvidó y me fui con Mozart, Vivaldi, Brahms, Haydn, Telemann, Bach, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, son dos cosas que todo mundo tiene que descubrir. Mira, en México la peor tragedia educativa no es que los niños no sepan leer y sumar y bien, no. En México la peor tragedia educativa es la pésima orientación vocacional que hay, que no saben los chavos qué van a estudiar y no saben para qué son capaces y qué les gusta, ¿no? Entonces yo descubrí esas dos cosas. ¿Para qué soy capaz? Descubrí mi facilidad para la flauta y para la música, porque tenía muy buen oído, y descubrí que eso me fascinaba. Cuando tú descubres esas cosas que hay que ayudarles a los hijos a descubrir en cuanto sea posible, ¿no? Cuando tú descubres esas dos cosas y las trabajas, vas a ser un profesionista exitoso. Pero ya con esas dos cosas, tus capacidades genéticas y tu fascinación, ya en ese momento puedes decir que estás del otro lado, porque no vas a estudiar una carrera que no te guste, o no vas a estudiar una carrera para la que no sirves. Y en un momento dado, la gente acaba una carrera y dices que esto no me gusta. O sea, ya voy en el último año y no me gusta, o no puedo con esto, no puedo. Y en el conservatorio hay muchísimos alumnos así, en las escuelas de arte también, en las escuelas de la UNAM también, en las facultades, te das cuenta de que es un gran fracaso, y no nada más en México, en muchísimos lados, ¿no? ¿Y sabes dónde no? En Holanda. ¿Por qué? Porque en Holanda yo aprendí eso. Digo, yo ya había tomado mi camino como músico, pero en Holanda hacen exámenes psicométricos desde el cuarto, quinto, sexto de primaria para saber a qué tipo de bachilleratos van a ir los muchachos, para que no desperdicien el tiempo estudiando una cosa que no les gusta. No, son pérdidas de recursos trillonarias en todo el mundo, billonarias, de que en un momento dado, si estudias administración de empresas y te choque que querías ser bailarín de ballet y vas a tener que trabajar como administrador frustrado toda tu vida. La pasión es lo importante, la voluntad de realmente hacer algo que te convence. De otra forma, pues no vas a encontrar la chispa necesaria para la creatividad, ¿no? Así es, así es. ¿Qué otra lección o enseñanza propia que has tenido darías o ofrecerías a jóvenes músicos hoy de la UNAM? Mira, tienen que estar muy convencidos de que lo que están haciendo
es precisamente lo que quieren hacer, ¿no? Como les digo, y que tienen talento y que tienen esa pasión, pero no hay ninguna carrera exitosa en esta vida de cualquier carrera si no trabajas como una bestia. O sea, el trabajo, ya cuando tienes eso, si tú trabajas y te encarrilas en un tren de trabajo disciplinado y sobre todo con rigor, y mucha gente confunde el rigor, ¿no? Y lo pone como si fuera un castigo. Claro. ¿No? Pero yo les pregunto a todos los chavos de la UNAM, a todos los chavos de cualquier carrera, si tú haces algo que te apasiona, si tú haces algo que te fascina, te gusta y te apasiona, y además puedes con ello porque tienes facultades genéticas, ¿por qué va a ser un sacrificio? ¿Por qué va a ser el rigor? ¿Por qué va a ser el hábito de estudiar o de trabajar mucho? ¿Por qué va a ser una condena? ¿Por qué va a ser un sacrificio? Un castigo, sí, o un claro. castigo, si es lo que te gusta. Si es un castigo, entonces no te gusta. O sea, el deportista que gana medallas, o el concertista que triunfa en el podio, o el bailarín, o el biólogo que gana el premio Nobel, o el médico que gana el premio Nobel, pues obviamente trabajó muchísimo, pero fue porque también tuvo un gran talento y una gran capacidad de enamorarse de lo que hizo. Claro. Duele, la disciplina y el trabajo no es fácil. No. Puede ser doloroso, pero es un dolor placentero porque rinde frutos, ¿verdad? Lo que como el pasa, sí. parto. Bueno, no sabemos como hombres cómo es el parto, pero Claro. es una metáfora correcta en términos de un dolor que produce vida y creatividad. Claro, pero ¿no? ¿tú crees que el presidente, por ejemplo, López Obrador, todo fue placentero cuando estuvo 20 años recorriendo el país? O sea, no, pero se lo logró a pulso. O sea, esa experiencia y ese amor por la política y ese amor por querer cambiar el país, no se lo quita a nadie, ¿viste? O sea, y aparte de todo, cualquier gente que tiene una carrera exitosa como él, o como tú, o como Irma, o como quien sea, como un periodista, o como una gran figura pública como López-Gatell, por ejemplo, pues han trabajado muchísimo. O sea, el trabajo es lo que te da Así es. realmente, fíjate, yo estoy pensando eso. El trabajo es lo que te da la credibilidad moral. Sí. En realidad, la credibilidad y todo el sustento como figura moral para poder decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto es así, y esto es así no nada más porque yo lo pienso, sino porque lo he sentido y lo he trabajado a pulso. Pues tú eres uno de esos ejemplos, Horacio, y vamos a cerrar con broche de oro este programa. Le dijimos a Horacio que no va a ser puro así hablar por hablar, analizar profundamente, por supuesto, pero aquí también nos va a compartir un poco de su arte. Así que vamos a cerrar este programa con una gran canción. Platícanos rápidamente de qué es y ahorita te pasamos el micrófono. Se me está ocurriendo tocar una fantasía de Telemann, un pedacito de una fantasía de Georg Philipp Telemann. Muy bien. Pues Gracias. Adelante. Gracias, John. Al contrario, Gracias a todos. vamos con Gracias. Horacio Franco.
Pues muchas gracias. Gracias, Horacio. gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de charlar contigo y con los diálogos aquí. Y esa en la canción, UNAM. nada más rápido, cuéntame, ¿por qué escogiste esa canción? ¿De qué te dice esa? No, bueno, es una pieza de Telemann que he tocado varios años, ¿no? Es una de las fantasías para flauta sola que compuso, para flauta transversa sola, que también se pueden tocar en flauta de pico. Entonces es una pieza muy emblemática Muy y muy bonita. significativa para mí. Muy bonito. Pues muchísimas Muchas gracias. Al Encantado, contrario, querido. Muchas gracias. y Un saludos. lujo tenerte y gracias a usted, amable público, por seguir con nosotros en este programa de Diálogos por la Democracia TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días. No faltes.